y poder, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, aprender de ella, crecer, Señor, en sabiduría, en conocimiento, en fe, en amor. Señor, gracias. Gracias por este privilegio que tenemos. Ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo ayudándome a hablar tu palabra, a exponerla con humildad, autoridad y sobre todo, Señor, con la claridad con la cual usted nos habla. Que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente y corazón dispuestos para recibirla, atesorarla en nuestro corazón y sobre todo ponerla por obra. Todo esto te lo pido con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, mis hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 17 al 34. Hoy vamos a hablar acerca de la cena del Señor. El tema de hoy es poniendo orden en la cena del Señor. Hemos visto en todo el estudio que hemos llevado de esta primera carta de Corintios cuántos problemas habían en esa iglesia. Y eso nos debe ayudar a entender, mis hermanos, que en toda iglesia hay problemas. En toda iglesia. Hay algunos hermanos que andan buscando la iglesia perfecta. Hay gente que cuando algo no le gusta de una iglesia se van para otra. Cuando en esa otra no le guste algo, van a otra. Y cuando en esa otra algo no le gusta, van a ir a otra. Y al final hay personas que ya no se congregan en ningún lado. Ahora la gente ya tiene su iglesia en su casa, su televisión. Ponen al predicador de su preferencia. Y mucha gente hoy vive de esa manera. Un cristianismo que no es bíblico. No es bíblico. Y hay mucha gente que ya se conformó a ese tipo de vida cristiana en su casa, sin congregarse. Entonces, los problemas siempre van a haber en las iglesias, en toda iglesia. En la única iglesia donde no van a haber problemas es cuando estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, ya no va a haber problemas. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que enfrentar los problemas, mis hermanos. Entonces vamos a leer. Espero que usted tenga paciencia, que no se canse ni se sienta aburrido de leer la palabra de Dios. Entonces dice así, comenzando el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén y amén. Yo había pensado dar esta enseñanza en dos partes, pero realmente estoy creyendo que lo puedo hacer en una sola, con el propósito de aclarar todas las dudas y no dejar nada ahí medio para el otro miércoles. Entonces, con la ayuda del Señor, aquí vamos a presentar esta enseñanza. Cuando Jesús constituyó la cena del Señor, ustedes recordarán que ellos estaban celebrando primero, ¿qué cosa? La Pascua. La Pascua era una fiesta que los judíos celebraban recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Una noche antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios le había ordenado a Moisés que todos los israelitas en cada casa, y si una familia era muy pequeña, se uniera con otra familia para celebrar la Pascua. Eso lo hicieron una noche antes de salir de Egipto. Y después de ahí, Dios había ordenado que el pueblo de Israel celebrara la Pascua para recordar la liberación del pueblo de Israel. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Y en qué consistía la Pascua? En cocinar asado, un corderito. Agarraban un corderito, lo degollaban y luego lo asaban y lo comían con pan sin levadura y hojas amargas. Alguna ensalada, me imagino yo. Esa era la Pascua. Jesús se reúne esa noche con sus discípulos y ellos comen la Pascua. Yo quiero que usted entienda que Jesús no se reunió a comer pan y vino nada más. No, ellos celebraron la Pascua. Ellos comieron el cordero. Ellos comieron el pan sin levadura. Ellos comieron las hojas amargas. Y luego que celebraron la Pascua, el Señor entonces establece la Santa Cena y hace un cambio. Y ahora dice Él, ya no es necesario seguir celebrando la Pascua, porque a partir de aquí en adelante lo que se va a celebrar es la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor solamente habían dos elementos. Era el pan, siempre sin levadura, y el vino. El pan que representaba su cuerpo, que iba a ser entregado, y el vino que representaba su sangre, que iba a ser derramada. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando la iglesia comienza a celebrar la Santa Cena, como le decimos nosotros, pero bíblicamente es la Cena del Señor. La iglesia comienza a celebrar la Cena del Señor siguiendo esa costumbre que sucedió el día de la Pascua. ¿Y en qué consistía? Que comenzaron a hacer comida. La iglesia, cuando celebraba la Santa Cena, así lo comenzaron a hacer, y ya lo vamos a ver. La iglesia comenzó a celebrar primero el día del culto. Recordemos que ellos no lo hacían en ningún templo. Recordemos que esa celebración no la hacían en templo. ¿Por qué? Porque no tenían templo construido. El único templo que había era el templo donde celebraban los sacrificios los sacerdotes, ¿verdad? Y allí no llegaba Pedro a dirigir el culto, o llegaba Juan a dirigir el culto. Ellos iban a orar como todo judío. Pero en el templo ni Pedro ni los apóstoles gobernaban o celebraban los cultos en el templo, porque ellos no eran sacerdotes según la tradición. Entonces la Santa Cena ellos la celebraban en las casas. Se reunían en las casas grupos de personas, ¿verdad? Y ahí celebraban la Santa Cena. Pero antes de comer el pan y de beber el vino, la iglesia comenzó a compartir una comida que le llamaban ágape, que quiere decir, déjeme ver aquí en mi apunte porque aquí lo puse, ágape quiere decir fiesta de amor fraternal. Entonces era una fiesta, la celebración de la Santa Cena era una fiesta de amor fraternal. Y entonces la iglesia comenzó que antes de partir el pan de la Santa Cena y de beber la copa, ellos primero compartían una cena, primero comían. ¿Y cómo lo hacían? Según la mayoría de todos los comentaristas que leí,
¿Cómo lo hacían? Los mismos miembros llevaban, los líderes aquí sabemos cuando hemos hecho alguna despedida de año y decimos, vamos a despedir la reunión el año, vamos a hacer una despedida de líderes y va a ser de traje, ¿se acuerdan, verdad? Donde cada líder va a traer algo. Cada líder va a traer, un líder trae frijoles, el otro trae queso, el otro trae chicharrón, el otro trae tamal, el otro trae no sé qué. Y entonces, y de repente se arma, ¿verdad?, una mesa donde hay de todo. Algo parecido a eso. Era la celebración que comenzó a hacer la iglesia. Entonces, a esa celebración le llamaban ágape. Y luego que compartían la comida, entonces venía y se celebraba la Santa Cena. ¿Dónde hay una referencia de eso? En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47. Hay una referencia allí. Hay otras, pero esta es la más completa, la más clara de todas. Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Ok. Cada día en el templo, pero ¿a qué llegaban al templo? Llegaban a adorar, llegaban a orar, llegaban a unirse a las oraciones que se hacían y partiendo el pan, ¿a dónde? ¿A dónde lo hacían? Ahí era, porque ellos no podían hacer esa celebración en el templo, porque ellos no gobernaban el templo, ellos no tenían autoridad sobre el templo. Entonces, y partiendo el pan en las casas. ¿Y qué hacían ahí en las casas? Comían. Participaban de cenas, de comida, comían juntos. ¿Y cómo lo hacían? Con alegría y sencillez claro, porque todos compartían, todos llevaban y todos compartían. Nadie decía, esta es mi cena, esta es la cena que yo traje. No, cada quien llevaba y al final se distribuía entre todos los hermanos. Así comenzó y comenzó bonito. Pero después vamos a ver por qué se corrompe el asunto. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia se está reuniendo en el templo para ir a adorar, para ir a orar, pero la iglesia se reúne en las casas para cenar, para compartir y para celebrar la cena del Señor. Todo iba bien, pero todos aquí sabemos que las cosas bonitas a largo plazo se van descomponiendo. Y cuando la iglesia comienza en Corinto, recordemos que ya pasaron varios años. Aquí, ahora que estamos hablando de Corinto, ya han pasado muchísimos años desde que comenzó la iglesia. No le puedo decir cuántos, no voy a inventar, pero han pasado muchos años desde que la iglesia comenzó en Jerusalén. Y la iglesia de Corinto quiso seguir con esa tradición de celebrar una cena, ¿verdad? Primero y luego la Santa Cena. Y entonces aquí es donde se arma el relajo. Verso 18. Vamos a ir leyendo. Verso 18. Mire lo que dice Pablo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando la iglesia se reúne, cuando los hermanos nos reunimos como iglesia. Somos la iglesia reunida. Aquí somos la iglesia reunida, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero aquí estamos reunidos la iglesia. Entonces dice, verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahora, Pablo está hablando de divisiones, pero Pablo no está hablando de la división que ya hablamos al comienzo, donde uno decía que era de Pedro, otro decía que era de Pablo, otro decía que era de Apolo, otro decía que era no sé de quién, de Jesús. No estamos hablando de esa división. La división que hay ahora es porque dentro de la iglesia de Corinto habían hermanos que vivían bien económicamente. Dentro de la iglesia de Corinto, y eso pasa en todas las iglesias, hay hermanos dentro de la iglesia que tienen, por ejemplo, hay hermanos que tienen negocio y que viven bien. O sea, tienen una buena entrada, tienen buena su economía. Entonces hay empresarios, hay gente de negocio, hay gente que tal vez recibe remesas en dólares y qué sé yo.
Y entonces dentro de la iglesia de Corinto hay gente que está bien económicamente. Y la gente que estaba bien económicamente llevaba su cena, pero no para compartir con los demás, sino para ellos mismos. Vamos leyendo, verso 21. Verso 21. Vamos a ir leyendo para que usted vaya entendiendo qué es lo que estaba pasando. Verso 21, ¿qué dice? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es lo que llevó. ¿Y qué dice? Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Los hermanos que tienen buena economía, lo voy a poner de una manera más fácil, más visible para todos, más entendible. Esos hermanos trajeron lengua en salsa, ¿verdad? Trajeron bistec encebollado para la cena. ¿Ah? Trajeron pollo al vino. ¿Tú me entiendes? Buena cena. Y trajeron un galón de vino. ¡Oh! ¿Quién no se emborracha con un galón de vino? ¿Ah? Entonces, la gente que tenía posibilidades, ellos traían esa cena. Ellos traen buena cena y traen 1 litro de vino, 2 litros de vino, 1 galón de vino, y cada quien llevaba la cantidad que quisiera. Pero había otro grupo de hermanos, que también sucede en todas las iglesias, que no eran tan buenos en su economía. Personas que viven, como decimos nosotros los nicaragüenses, coyol quebrado, coyol comido. Personas que lo que ganan, hay nomasito para pagar y quedan sin nada. Algunos de esos hermanos lograban llevar tortilla con queso. O lograban llevar guineo cocido, tamal con queso. ¿A dónde dice eso, pastor? Volvamos a leer el verso 21. Verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esos son los que tienen dinero, los que pueden llevar. Y uno tiene, ahí hay otros que lo poquito que pudieron llevar ni siquiera se llenaron porque no les daba la bolsa. Pero había otro grupo de hermanos en la iglesia que eso no podían llevar nada, porque su estado económico, su situación económica era tan eso. Verso 22, mire lo que dice. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y lea conmigo lo que sigue. Y avergonzáis ¿a quiénes? A los que no tienen. Entonces hay 3 grupos de cristianos que están afectando la situación a la hora de la celebración de la Santa Cena. Los que tienen dinero llevan buena cena, los que no tienen tanto, pero por lo menos llevan tamal con queso, y los otros hermanos que no pueden llevar nada. Eso es una división. Hay una división dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Imaginémonos que ponemos aquí, ¿verdad? La mesa, ponemos unas 3 mesas y cada quien trae su cena el día de la celebración de la Santa Cena, solo para que usted se imagine lo que pasaba allá. Entonces, usted trae su cena, dependiendo de su economía, usted prepara su cena, porque la vamos a comer aquí, pero esa cena es para usted. Y usted se va a venir a pegar su gran comida, ¿verdad? Y usted tiene el derecho de traer su litro de vino, su botella de vino. Y cada quien bebe vino hasta donde quiera. Así estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo viene ahora a exhortarlos. Verso 17. Basado a esta situación que está pasando, el apóstol Pablo viene a exhortarlo. Y en el verso 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Oiga, ustedes no se congregan para lo mejor. ¿Y qué era lo mejor en una celebración de la Santa Cena?
¿Tú sabes qué era lo mejor? La comunión. La comunión entre hermanos. Aló. Eso era lo mejor. Saber que venimos a tener comunión el día de la Santa Cena, a comunión con Cristo y comunión entre hermanos. Entonces Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo... Ustedes se están congregando supuestamente en un culto para tener comunión, pero ustedes se están congregando para lo peor. ¿Y qué era lo peor? La división que había en la iglesia, donde cada quien dice, bueno, este es mi grupito. Y estaba el grupito de los pudientes, estaba el grupito de los hermanos que medio tenían, y estaba el grupito de los hermanos que no tienen nada. Entonces dentro de la iglesia hay tres grupos: los que se sienten que sí tienen, los otros que no tienen casi, y los otros que no tienen nada. Entonces Pablo les dice, ustedes en lugar de reunirse para lo mejor, ustedes se están reuniendo para lo peor. Versículo 20. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, ¿qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo? Esto no es comer la cena del Señor. Entonces Pablo les viene a decir, lo que ustedes están llamando celebración de Santa Cena, eso no es, Señor. Eso no es. Mire, y quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento, porque usted debería de abrir los ojos de lo que está sucediendo hoy en una gran cantidad de iglesias evangélicas. Gente celebrando cultos que no son cultos para Dios, Señor. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos estaban celebrando un culto de Santa Cena. Ellos están celebrando un culto supuestamente para adorar a Dios y recordar la muerte de Cristo. Pero ¿qué les dice Pablo? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hoy, señores, usted puede ver, porque hoy todo se publica, hoy todo se sube, hoy todo está ahí en internet, lo que pasa en un montón de iglesias, ¿verdad? Donde se le dice que es el Espíritu Santo y lo que hay es un relajo. Lo que se dice que es, miren qué gran gloria de Dios que está cayendo en tal iglesia. Y lo que hay es un desorden. Y la gente le llama a eso llenura del Espíritu Santo. La gente le llama el poder del Espíritu Santo, el avivamiento del Espíritu Santo, la gloria del Espíritu Santo. Pero muchas de esas cosas que hoy se ven en las iglesias no son bíblicas. No son bíblicas. Iglesias discotecas, iglesias que hoy son un show y que lo que se preocupan es que la gente quede alegre, que la gente quede feliz, que la gente se vaya alegre. Entonces hay un show en la iglesia, hay un circo en la iglesia, y le llaman culto. Pues deberíamos abrir los ojos, señores, que no todo lo que dice que es iglesia, y no todo lo que se dice que es para Dios, es para Dios. Porque hay muchas cosas que la iglesia hoy está haciendo que no son bíblicas. Que no son bíblicas, Señor. Y ahí estamos todos involucrados. Yo no estoy hablando de otros, porque yo estoy seguro que en algún momento yo también he querido o he hecho cosas que no debo. Y ahí tenemos que ir corrigiéndonos. Y ahí está Pablo. El apóstol Pablo los manda a que vayan a sus casas a comer y a beber, pero que dejen la iglesia, dejen de estar menospreciando la iglesia del Señor. Versículo 22. Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Menospreciando. No le estaban dando el valor a las cosas sagradas. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. En otras palabras, yo no apruebo esto, dice Pablo. Yo no estoy aprobando lo que ustedes están haciendo, yo no lo apruebo. Eso no está de acuerdo a lo que yo les enseñé, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ahora, la única cosa buena que Pablo menciona de todo lo que está pasando aparece en el verso 18. No, en el verso 19. Verso 19. Verso 19. Lo único bueno que estaba pasando en esa iglesia, en medio de esta celebración, Pablo lo menciona en el verso 19. Dice así, verso 19. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos
entre vosotros, ¿quiénes son? Aprobados. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que en medio de aquel relajo había un pequeño grupo en la iglesia que no se contaminaron. Yo espero que alguien esté aquí oyendo esto. Siempre habrá un pequeño remanente que se mantiene en santidad delante de Dios. Y eso usted lo puede ver en las 7 iglesias, allá en el libro Apocalipsis. El Señor condenó, juzgó a muchas de esas iglesias, pero siempre resaltó que en alguna de esas iglesias que estaban corrompidas había un pequeño grupo que le era fiel al Señor. Entonces, ¿qué era lo que Pablo estaba diciendo? En medio del relajo que había en aquella iglesia, dice Pablo, bueno, era necesario que pasara esto para ver quiénes en la iglesia son aprobados. ¿Cómo aprobados? Tienen madurez, tienen discernimiento. Porque hay gente que a todo le dice amén. Hay gente que ahora oyen una barbaridad y dicen amén y no saben ni qué cosa están diciendo. Hay gente, no, pero cuando alguien tiene madurez, cuando alguien tiene discernimiento, cuando alguien está entendiendo que algo que está sucediendo en la iglesia, eso no proviene de Dios, no lo sigue, no está de acuerdo y está dando testimonio que esa persona no se contamina como los demás. Entonces eso, por lo menos, eso fue lo bueno que Pablo resalta aquí. Ahora, el apóstol Pablo viene ahora a poner el orden. Ya les hizo ver el relajo que ellos están haciendo. Ya les dijo lo que él piensa, que lo que están haciendo, eso no es así. Pero ahora viene a poner un orden. Verso 23 al 26. Verso 23 al 26. El apóstol Pablo les viene a recordar los únicos 2 elementos que se deben estar tomando en cuenta cuando se celebra la Santa Cena. Entonces leemos por favor una vez más, verso 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces ahora viene Pablo trayendo el orden. La comida se acaba, el relajo de comida se acaba. Vamos a volver al principio que Jesús enseñó y vamos a celebrarlo con el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, el vino, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ahora está Pablo poniendo un orden. Cuando ustedes van a celebrar la Santa Cena, no lo van a hacer así como lo están haciendo. Lo van a hacer como el Señor lo ordenó. Van a ocupar el pan y van a dar gracia como Jesús dio gracia y bendijo el pan y bendijo el vino. Y recuerden algo más, dice Pablo: cada vez que ustedes comen el pan y cada vez que beben de la copa, ustedes están anunciando que Cristo viene. Entonces ahí está poniendo un orden, estableciendo un orden Pablo en la iglesia para que la Santa Cena o la Cena del Señor tenga la reverencia, el culto, tenga la reverencia y el honor que se le debe dar a las cosas sagradas, mis amados hermanos. Les dice cuál es la forma correcta para poder tomar la Santa Cena. ¿Cuál es la forma correcta? Yo espero que usted ponga atención a esto. ¿Cuál es la forma correcta, bíblica, para que los cristianos, los bautizados en agua? Y de eso vamos a hablar cuando lleguemos sigamos con el tema de la iglesia que estamos estudiando los domingos. Ahí vamos a llegar. No me voy a adelantar, ¿verdad? Pero aquí lo hemos enseñado. Lo hemos enseñado. Y a veces hay hermanos o hay visitas o hay personas que lo hacen, no sé si lo hacen consciente o inconscientemente. Pero ninguna persona que no ha sido bautizada conforme a la Biblia lo manda, no debería tomar la Santa Cena. Eso lo hemos enseñado. No le prohibimos a nadie. Hay personas que vienen y lo agarran y toman, pero tal vez
nunca se han bautizado. Ah, yo me bauticé chiquito. No, ese bautizo no cuenta. Ese bautizo no es bíblico. No es el bautizo que Jesús enseñó. Entonces, si usted lo toma como bautismo según la Biblia, entonces usted está siguiendo un bautismo que lo inventó el hombre, no el que puso el Señor Jesús. ¿Verdad? Él nos dio ejemplo. Él se bautizó a la edad de 30 años. Tenía 30 años cuando nuestro Señor se bautiza. Él era un hombre, no un niño. Entonces, hay personas que dicen, no, yo estoy bautizado, porque todavía estás ligado a la religión, no te has desprendido de ella. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para participar de la Santa Cena? Versos 27 y 28. Versos 27 y 28. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28, léalo conmigo si puede. Si puede. Por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la. Esa es la manera correcta. La manera correcta de participar de la cena del Señor es que cada cristiano, y cuando yo me refiero a cristiano me refiero a gente bautizada, a gente que está en comunión con Dios, a gente que está en obediencia. Entonces cada cristiano va a probarse. Cada creyente, cada hermano va a probar cómo está su condición espiritual. Por eso es que en el verso 28 dice, por tanto, pruébese cada uno. Yo no voy a ir a probarte a ti, hermano, para ver si tú andas bien. Tú tampoco vas a venir a probarme a mí si yo ando bien. Cada uno debe hacerse un autoexamen. ¿Cómo está mi condición espiritual? ¿Cómo estoy yo delante de Dios para participar de la cena del Señor? Entonces yo debo hacerme un examen. Y si mi conciencia, si el Espíritu Santo y la palabra de Dios me está hablando que yo no estoy bien, mi conciencia me dice que no estoy bien, la palabra me dice que no estoy bien, el Espíritu Santo me dice que no estoy bien, entonces ¿cómo estoy? No estoy bien. Y si no estoy bien, pues debería ponerme a cuenta con el Señor. El Señor no dice que no debemos participar de la cena. Dice que primero hay que examinarse y luego de examinarse hay que pedirle perdón a Dios. Entonces, esa es la manera correcta, esa es la manera bíblica que debemos nosotros hacer para cuando venimos a la Santa Cena o a la Cena del Señor, hacernos un examen y reconocer realmente, si mi condición es que yo estoy en pecado, yo no debería tomar la Santa Cena. Si yo ya sé que estoy practicando o estoy viviendo o hay cosas en mi corazón que yo no quiero arrancar, que yo no quiero sacar, que yo no quiero quitármela, no debería hacerlo. No debería practicarla. Ok, sigamos. El apóstol Pablo les advierte, y no solo les advierte, les dice que por estar tomando la Santa Cena de manera indigna, muchos están enfermos, otros están débiles y otros se han venido muriendo por tomar la cena indignamente. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos mente a esto. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como cualquier cosa. Agarrar un toquito de pan y ya, y una cosita así, con costo me mojé la lengua, ajá. Y creemos que esto no tiene ningún efecto. Si yo ando mal, lo ando medio sancochado, ando medio. Entonces no, espérate. Mira lo que dice la Biblia, verso 33, verso 29 al 32. Verso 29 al 32. Porque el que come y bebe, ¿cómo? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había mucha gente enferma y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese duermen no es que están en la camita, ¿verdad? Durmiendo, no. Que ya se fueron para el otro lado. Muchos murieron.
Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Otra vez el apóstol Pablo les está recordando cuál es la manera correcta de participar de la Santa Cena. Examínate a ti mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? No pasaríamos por un juicio, mas siendo juzgados, verso 32, mas siendo juzgados, ¿somos qué? ¿Qué es lo que hace Dios? Castiga, hermano. Yo no entiendo por qué a veces no nos entra eso. O por qué creemos que toda la vida nos vamos a burlar de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. ¿Verdad? Tú no te vas a burlar de Dios, hermano, hermana. Yo sigo diciendo que porque todavía no te ha pasado nada, yo no es que esté esperando que te pase algo, pero lo que estoy tratando es de hacerte entender que si tú insistes en no tomar en serio las cosas espirituales, las cosas de Dios, tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. Verso 32, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor, no por el pastor, para que no seamos condenados con el mundo. En aquella iglesia, al haber tanto relajo, desorden, división. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que cuando la iglesia está en desorden, es un pésimo testimonio para la gente del mundo. Y cuando la iglesia es un pésimo testimonio para la gente del mundo habla mal de Cristo. Porque nosotros somos la imagen de Cristo, hermano. Aunque no lo quiera creer, usted y yo somos la imagen de Cristo en este mundo, hermano. Somos su iglesia. Somos la iglesia del Señor. Por eso fue que Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando ustedes se amen o demuestren amor unos a otros, el mundo va a creer. El mundo va a creer. Pero ¿cómo va a creer la gente del mundo si entre los mismos que nos llamamos hermanos en Cristo nos odiamos, nos mordemos, nos aruñamos, nos criticamos, nos despedazamos? Y entonces, ¿dónde está el amor? Ahí no hay amor. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, es un hipócrita. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tiniebla. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un homicida. Pero nosotros todas esas cositas las pasamos por alto, porque creemos que nosotros somos más inteligentes que Dios. No, hermano. Cuando yo no pongo el orden en mi vida, cuando yo no pongo orden en mi vida, ese desorden que yo tengo en mi vida me va a traer consecuencias. El desorden que había en la iglesia de Corinto traía como consecuencia enfermedades. Mire, hay personas que en algún momento dijeron algo parecido a esto. Me refiero a personas de la iglesia. Pastor, ya fui a chequearme, ya fui a hacerme ultrasonido, ya fui a hacerme resonancia magnética, no saco nada, pero sigo enfermo. A eso hay que ponerle mente, porque si no es una enfermedad física, ¿qué tipo de enfermedad es? Es espiritual. Si no es enfermedad física, si a usted le ha pasado algo parecido como eso, pastor, yo ya fui a examinarme y no me han hallado nada. No me hallan nada. Mi páncreas está bueno, mi hígado está bueno, mi riñón está bueno, mi pulmón está bueno, mi sistema respiratorio está bueno, mi sistema digestivo está bueno, todo está bueno, pastor. Pero todavía yo me siento enfermo. Yo siento que me muero, yo siento que me voy, pero no me hallan nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es una enfermedad física. Hay una enfermedad espiritual. Hay una enfermedad que Dios ha permitido
como parte de un juicio, como parte de una corrección, como parte de un castigo, porque llevas un desorden en tu vida. Entonces, si yo no entiendo, si yo no comprendo que mi vida desordenada me va a traer enfermedad, mi vida desordenada me va a traer debilidad. ¿Y qué es debilidad? No tener ánimo. Que no tengo ánimo. Que no tengo ganas. Que no quiero. Que no quiero ir al culto ahora. No quiero cantar. No quiero levantar las manos. No quiero nada. Y es que hoy me levanté sin ganas de nada y quiero pasar todo el día durmiendo. Y la pregunta es, ¿y de dónde te viene toda esa debilidad? No sé, porque estoy bebiendo B8, estoy bebiendo vitamina B, C, A, 4, SWAN, no sé qué. Estoy bebiendo, me están inyectando suero vitaminado. Y me pusieron tal vitamina y para que yo me pusiera, pero siempre ando así, pastor. Entonces habría que pensar, ¿de dónde viene esa debilidad? Entonces, muchos hermanos en la iglesia de Corinto están enfermos, están débiles, y otros que ya se murieron. Y Pablo no les está diciendo que eso va a pasar. Pablo está diciendo que eso ha estado pasando. Y lo que Pablo está diciendo es, detengan eso. ¿Ah? Tú sabes, hermano. Hermana, hermanito lindo. Líderes que vienen a servir en pecado. Dios mío. Cuando se descubre el pecado de un líder aquí sirviendo, y digo yo, ¿y por qué no le cayó fuego? ¿Y por qué Dios no lo partió? Porque Dios tiene misericordia. Porque creo que todos merecemos realmente que si sirviendo a Dios en pecado, creo que merecemos que un rayo nos parta. Merecemos que Dios nos mate. Y yo creo que Dios no nos mata porque su misericordia es grande. Pero ¿cuál es el problema? Que como no me pasa nada, sigo pecando y sigo sirviendo. O sea, vengo a servir y sigo sirviendo y en pecado. Porque como no me ha pasado nada, nada me ha pasado y el pecado no se ha descubierto, el pecado no sale a la luz, entonces yo sigo sirviendo. No sé, hermano. Pero creo que todos los que servimos a Dios deberíamos de buscar como pedirle a Dios que vuelva a nuestra vida el temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios se aparta del mal. Pero a veces hemos venido perdiendo el temor a Dios porque nos hemos venido descuidando, ya no oramos, ya no leemos, ya no hay temor de Dios porque ya no nos santificamos y nos vamos haciendo tan amigos del mundo y todo, nos vamos despegando del Señor. No es que el Señor se aleja de nosotros, Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Y ahí nos vamos alejando. Cuando nos damos cuenta es que ya ni frío ni calor. Estoy pecando, ni frío ni calor. Vengo a servir, ni frío ni calor. Oigo la palabra de Dios, ni frío ni calor. Wow. La conciencia se cauterizó, el corazón se cauterizó. Y entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que castigarnos. Dios tiene que castigar. El apóstol Pablo le ordena a los cristianos de Corinto que tengan reverencia en la casa del Señor y que vayan a hacer sus comidas a sus casas. Quieren hacer comidas para celebrar, para compartir, vayan a su casa. Versos 33 y 34. Versos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué dice? Esperaos los unos. Ahí está Pablo poniendo orden. Ya no sigan haciendo esto. Esperen. Esto no es una competencia. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Allá lo mandó, vayan a comer a su casa. Ya no sigan aquí trayendo el relajo, el desorden a la casa del Señor. Y por último, el apóstol Pablo les dice que él va a llegar
a poner orden en cualquier área de la iglesia. Volvamos a leer el verso 34 y con esto terminamos. Verso 34. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, ¿qué dice? Las pondré en orden cuando yo fuere. Mira, hermano, yo quiero terminar esta enseñanza diciéndote lo siguiente. Si usted es papá, mamá, y usted ya pasó o está en esa etapa donde tus hijos están en la adolescencia, cuando los niños están chiquitos, eso es fácil. Tú pones orden fácil. Si está chiquito, lo metes a un ring y ahí no sale. Si está comenzando a caminar, lo amarras a una silla y ahí que se mece. Yo estoy hablando de cosas que yo hice con mis hijos. Yo los amarraba. Los amarraba a una silla mecedora y ahí mésanse. Los amarraba en una hamaca y yo estaba allá atendiendo la pulpería que yo tenía y con un mecate, jeque, yo lo mecía. Le iba a meter la leche y que sigan durmiendo. Y uno busca, chiquito, busca cómo arreglársela. Pero cuando ya esos hijos llegan a la adolescencia y ya el chigüincito que ya se siente peludo, ya la chavalita que ya se siente mujercita, ya no te quiere hacer caso. Incluso tú le dices algo y ni te presta atención. Tú le dices que apague el celular, que apague el televisor porque es hora de comer y que venga a comer al comedor. Te oyó y le vale. Incluso tú le dijiste que apagara el televisor y viniera a comer al comedor. Fue al comedor a agarrar la comida y se la llevó para la sala. Ignoró tu orden. Entonces, cuando los padres vamos permitiendo esas cosas, allá están los niños ahora. Eso es moda. Y espero que no me retuerzan los ojos nadie aquí. Pero eso es moda. Tú le pones la comida al niño y ahí está con la tablet el niño. O sea que ni para comer le apagan la maldita tablet. No, espérate. Es hora de comer. Me va a pagar eso. ¡Ay, que llora! ¡Que llore! Si ahora que está pequeño tú no lo dominas, solo imagínate qué va a pasar después. Cuando tú no pones orden desde pequeño, tú llevas a tu niño, a tu niña ahorita, y cuando vas al supermercado, cuando vas a algún lado, el niño quiere un carrito, el carrito, la muñequita, y se retuerza, se tira al suelo, se la tiene que comprar. Y cada vez que llega al súper, te hace el mismo mate. Espérate que esté más grande. Tú tienes que aprender a decirle no. ¿Alguien me está entendiendo? Padres flojos, madres flojas. Me molesta eso. ¿Cuándo le vas a decir no? La semana pasada vine y te compré un carrito. ¿Qué lo hiciste? Ya lo tengo, pero quiero otro. ¡No! Por eso es que los hijos no aprenden a valorar nada. Por eso es que los hijos no valoran tu esfuerzo y lo que tú haces desgastándote para dárselo a ellos. Si no corriges eso ahora, espérate cuando estés más grande. Espérate. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Poner orden no es fácil. Y te quiero decir algo más. Poner orden incomoda a los demás. La mayoría de la gente que está acostumbrada a un desorden, cuando uno le quiere poner orden, le voy a poner un ejemplo. Miren esa cinta. Ahí está esa cinta. Allá está esa cinta allá. Hay algunos hermanos que ven la cinta y saben lo que significa. ¿Y qué significa esa cinta? Que hasta allí usted tiene permiso para sentarse. Usted no se va a ir a sentar más allá. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se disperse. Queremos mantener esa área limpia para la reunión del viernes, ¿verdad? Porque hay que estar barriendo, hay que estar limpiando. Ok, entonces ahorremos ahí la limpieza y entonces se ahorra y ponemos una cinta. No, pero hay algunos hermanos que vienen y se van a sentar al lado, fuera de la cinta. Y hay otros que son todavía más aventados.
quitan la cinta y se sientan. Es que aquí es donde el abanico me da. ¿Y quién te dijo que el abanico es para ti? ¿Ah? Que yo sepa, aquí el abanico es para donde da el aire. No es que el abanico es mío, el abanico es tuyo. Es que por eso me siento. ¿Alguien me entiende? El orden. ¿Ah? El domingo yo estaba diciendo, hermano, ya hay 2 sillas quebradas porque hay algunos hermanos que se recuestan en la silla. No se sientan normal, se sientan anormal. Y se acuestan y hay 2 sillas quebradas. ¿Ah? Hay hermanos que ahí están, mira, alfombra allá, alfombra aquí, 2 alfombras ahí, para que toda la gente que venga, cuando viene con lodo, con tierra, vaya, sacúdese los pies. Por eso que le digo, cuando usted se levante de la silla, revise cómo dejó ahí en la silla usted. Si usted dejó un montón de tierra, la próxima vez, sacúdese bien los pies. ¿Por qué? Porque usted viene a la casa del Señor. Ah, ya mire que están revisando, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Poner orden incomoda o no incomoda? Sí, Señor. Incomoda, hay gente que se enoja. Eso mismo pasa en el hogar. Cuando usted quiere poner orden en su casa, mira, ¿sabes qué? Aquí no me vas a poner música mundana. Pero es que yo no soy cristiano. Ok, tú no eres cristiano, pero vives en mi casa. Tú eres mi hijo y aunque tú ya eres un adulto, pero la casa aquí la pago yo. No la pagas tú. Entonces, espérate, el orden aquí lo va a poner el jefe, la cabeza, el que sostiene, el que mantiene la casa. Pero hay padres que ellos mantienen todo y los que gobiernan son los hijos. Qué lindo, qué hermosura. No, hombre, ¿hasta dónde vamos a ir a parar, señores? No. Entonces, lo que te quiero decir es eso. El apóstol Pablo estaba poniendo orden. Y Pablo dice, y las demás cosas, ¿qué quiere decir eso? Que habían otras cosas que estaban desordenadas. Habían otras cosas. Hermano, yo sé que en esta iglesia hay muchas cosas que están desordenadas. Y ahí las vamos arreglando. Y yo mismo a veces he sido el causante del desorden. Lo reconozco. Pero luego tengo que venir a reconocer mi error. Me arrepiento, lo corrijo y sigo adelante. Hay hermanos y hay hermanas a quienes le agradezco de todo corazón que me han venido a dar una palabra para poner un orden de algo que yo dije o hice o quise hacer. Entonces yo le agradezco a algunos hermanos de ustedes que en algún momento vinieron y me hicieron ver un error. Se lo agradezco de todo corazón. Y que yo pues fui humilde para aceptar mi error, reconocer mi error. Si en algún momento no lo he aceptado, pues que Dios trate conmigo, ¿verdad? Pero es lo que debemos hacer en las iglesias. Ahora, complacerlos a todos es imposible. Si yo voy a tratar de complacerlos a toditos a ustedes, que a mí me gusta así, esto me gusta, pastor, no me gusta el color blanco, póngalo en amarillo. No, el otro le dice, póngalo en rosado. Ah, no, espérese, hermano. No lo vamos a pintar en ningún color que usted quiera. Lo vamos a pintar en el color que... Entonces hay cosas que no vamos a poder complacer. Pero hay que poner orden. Termino con esto. ¿Por qué esta noche no examinas tu vida y te preguntas qué cosas están desordenadas en mí? ¿Por qué esta noche no te lo preguntas y tú dices, ¿qué cosas están en desorden en mi vida? Por ejemplo, ¿qué cosa es tomar la cena del Señor indignamente? Tal vez no me referí mucho a eso, pero te lo voy a decir de una manera sencilla. Si yo vengo a tomar la cena del Señor y tengo amargura en mi corazón, eso es indigno. Porque el Señor dice que debemos sacar toda amargura de nuestro corazón. Y dice más, dice que la amargura hace que perdamos la gracia de Dios. Si usted viene a tomar la cena del Señor y usted tiene enojo, ira, resentimiento contra alguien que usted no ha perdonado, imagínese usted que el Señor dice que si traemos la ofrenda y nos acordamos en el momento de la ofrenda, si ponemos en comparación la ofrenda y la Santa Cena, ¿cuál de las dos cree usted que las dos merecen reverencia? Pero ¿cuál de las dos, si las medimos, merece más reverencia? La Santa Cena. Y si en la ofrenda dice Dios que si nos acordamos que tenemos algo contra alguien, no la deposites en la ofrenda, pero tampoco te la lleves.
déjala. Porque no vaya a ser que si te la llevas después tú la querrás traer. Así dice, déjala y ve a arreglar tu problema con el hermano. Y luego ven, agarra la ofrenda y deposítala. ¿Sí o no? Porque Dios quiere que todo lo que hagamos para Él lo hagamos de un corazón limpio, hermano. ¿Quién subirá al monte de Jehová el limpio de mano y puro de corazón? Entonces esta noche, en un minuto, si es posible, ¿por qué no te examinas? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué cosas debes ordenar en tu vida? ¿A cuántas personas debes perdonar? ¿A cuántas personas debes perdonar dentro de ti que todavía guardas resentimiento y amargura? Esta noche hay oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias por la palabra que hemos oído, que hemos recibido esta noche, para poder poner orden, Señor, en la iglesia, así como lo hizo el apóstol Pablo. Hay muchas cosas, Señor, que pueden estar desordenadas en esta iglesia. Hay muchas cosas, Señor, que hay que ordenar. Dios mío, y yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos las cosas que están en desorden. Así como el apóstol Pablo pudo discernir, descubrir y entender, Señor, todo lo que estaba desordenado en la iglesia de Corinto. Ayúdanos, Dios, ayúdanos por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu a poner orden en esas cosas o en esa área o en esas o en cualquier cosa, Señor, que estemos haciendo mal. Señor, ayúdame a ver lo que yo no veo, como dijo Job. Ayúdame a ver lo que yo no veo o lo que estoy haciendo mal para no seguirlo haciendo. Padre, que cada uno de nosotros podamos ver el desorden que hay en nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos ver el desorden que hay en nuestros hogares. Que cada uno de nosotros podamos ver el desorden, Señor, que hay en nuestros matrimonios. Que cada uno de nosotros podamos ver el desorden que nosotros mismos, los padres, estamos provocando con nuestros propios hijos. Que nosotros mismos podamos reconocer, Señor, el desorden que nosotros, Señor, no solamente participamos, sino que lo aprobamos. Padre, danos sabiduría. Yo te pido, Padre, que nos dé sabiduría como pastores, como líderes, como esposos, como padres, como jefes de familias, como cabeza de hogar. Danos sabiduría, Señor, para que podamos poner orden, principalmente en tu casa, en los cultos, en las reuniones, en el evangelismo, en el liderazgo y en todo lo que hacemos, Señor, que podamos establecer un orden en todas esas áreas, Señor, donde hoy hay desorden. Padre, yo te doy gracias por esta palabra porque me ayuda a reflexionar, a pensar y a entender, Señor, que no hay nadie perfecto, que no hay un pastor perfecto, que todas las iglesias tienen sus debilidades y que todo pastor lucha con sus debilidades, igual con las situaciones que suceden en la iglesia, porque a veces queremos imitar lo que hacen allá en aquella otra iglesia y queremos imitar lo que hacen allá en la otra iglesia y queremos imitar, y por querer imitar lo que hacen en otras iglesias, Señor, hemos venido cayendo en hacer cosas que no son agradables para usted. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos hoy una nueva oportunidad. Gracias por darnos hoy, Señor, la oportunidad de ponernos a cuenta y de recibir, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Vamos a